fundamental, ¿no? O sea, ya. Junto con él escribimos un libro con un profesor brasileño, un manual de neurocirugía, que básicamente es un resumen de las actualizaciones de todas las patologías neuroquirúrgicas. Ya, salió en noviembre más o menos, pero todavía está pendiente su distribución, entonces me he preguntado cómo podríamos hacer para distribuirlo, si lo podemos distribuir en formato de PDF o si va a tener que ser impreso. Entonces, entonces está pendiente que me respondan eso. De todos modos, como les digo, este va a ser el libro base, ¿ya? Y las evaluaciones y todo eso van a estar en función de este libro, porque está bastante actualizado. ¿Ok? Muy bien, entonces ya le estaré comunicando a la delegada cómo vamos a proceder para obtenerlo, ¿no? Esta va a ser nuestra primera clase. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía y la semiología, en la primera parte de la semiología del sistema nervioso central. Ustedes hicieron neurología, ¿cierto? Ya tienen conocimientos bien firmes sobre la anatomía y la fisiología neurológica, ¿cierto? Vale, ya sí saben, ¿no? La composición en general del sistema nervioso central, pues tenemos los hemisferios, tenemos la parte del diencéfalo, la región de los ganglios basales, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central, ¿cierto? Y el sistema nervioso periférico, pues, aparece con las raíces, las raíces espinales, ¿no? Los nervios espinales. ¿Ya? Inicialmente con las raíces y luego, al unirse las raíces anterior y posterior, forman los nervios espinales, ¿no? Primero los plexos y luego finalmente los nervios espinales, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central llega hasta la médula espinal y el sistema nervioso periférico va desde las raíces espinales hasta los nervios periféricos y hasta las terminaciones nerviosas, ¿cierto? Bien. ¿Cómo se llama esta división entre el lóbulo frontal y parietal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El surco de Rolando. Bien, ¿no? En fin. ¿Y esta la que divide el frontal del temporal? Esto fue, ¿qué? Sí, la cisura de Silvio, ¿cierto? Entonces tenemos la cisura de Rolando y la cisura de Silvio que dividen los lóbulos frontal, parietal del temporal, ¿no? No existe una división o no existe un parámetro específico de división entre los lóbulos parietales, tampoco a nivel parieto-occipital o temporo-occipital, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el lóbulo más grande? Frontal, ¿no? En realidad es lo que nos hace humano. La parte prefrontal, a través de la evolución, pues la parte prefrontal del lóbulo frontal se ha ido desarrollando para generar todas nuestras capacidades humanas, ¿no? Nuestros cerebros son más o menos similares a los macacos, a los simios, pero ellos tienen un lóbulo frontal mucho más pequeño y su área prefrontal es mucho más pequeña, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el diencéfalo? Diencéfalo. Es una estructura profunda, ¿no? Es una estructura profunda que básicamente ya permite la interacción en parte entre los hemisferios cerebrales y el tronco, ¿no? Entonces, este diencéfalo va a agregar estructuras como el tálamo, ¿no? El hipotálamo, ¿no? Tálamo y hipotálamo, y el epitálamo sería la glándula pineal también, ¿no? Por la parte de esto. Entonces, básicamente se van a encargar de qué? De la conexión, como les decía, entre los hemisferios cerebrales y el tronco, ¿no? Por ejemplo, toda la actividad motora y toda la actividad sensitiva pues va a atravesar el tálamo. ¿Ya? La actividad sensitiva va desde las terminaciones, desde los nervios sensitivos, pero hacia la corteza parietal, pero necesariamente cruzando las estructuras del tálamo, ¿no? Y lo mismo, aquí pueden ver ustedes que
todos los fascículos motores que vienen de la corteza motora tienen que atravesar parte del tálamo para llegar hacia el tronco y luego a la médula, ¿no? Significa que el tálamo es una estructura, pues es una estructura puente, no es una estructura de enlace entre el hemisferio cerebral y el resto, o los hemisferios cerebrales y el resto de las estructuras del sistema nervioso central. Además, ¿qué hace el hipotálamo, la glándula hipófisis? ¿De qué se encarga? Además de una función neurológica. Endocrinológica. ¿Cómo? Función endocrina también. Ya, la función endocrinológica, ¿cierto? Entonces, el hipotálamo y la hipófisis anterior y posterior se encargan de la regulación endocrinológica, ¿cierto? Entonces, ¿qué regulación endocrinológica existe en la hipófisis posterior? ¿Qué secreta la hipófisis posterior? No, se encarga de regular, ¿no? el medio interno, a través de qué hormona. No, la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética se secreta ese entorno. Y en las gestantes, ¿qué hormona se produce? ¿Perdón? Entonces, esas dos hormonas se secretan en la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, ¿qué hay? Perdón, voy a hablar fuerte, pero soy yo. De repente soy yo. ¿Dices? ¿Puedes hablar? ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, a ver. Luteinizante, película estimulante, todas las. Ya, claro, todo el resto de hormonas para regular, ¿no? La parte endocrinológica, la FSH, la TSH, ¿no? La NH, la hormona de crecimiento, ¿no? Y a nivel neuroquirúrgico, esta. Y a nivel neuroquirúrgico, esta zona de hipófisis anterior es sumamente importante en el desarrollo de algunos tumores, ¿no? Los tumores de la hipófisis anterior son los adenomas hipoficiales, ¿no? Estos adenomas hipoficiales pues, pueden producir cualquiera de estas hormonas, ¿no? Pero por frecuencia, generalmente los prolactinomas están en primer lugar, ¿no? Luego vienen, o inclusive los tumores no productores de hormonas están en primer lugar, es decir, los tumores que se producen en el estroma de la hipófisis. Y luego vienen los prolactinomas, luego vienen los tumores productores de hormona de crecimiento, luego pueden venir los tumores productores de ACTH. ¿Qué producen qué cosa? ¿Qué producen los tumores productores de ACTH? ¿Qué enfermedad? Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing, ¿no? A diferencia del síndrome de Cushing, que es igual, que tiene las mismas características, pero la enfermedad de Cushing es de origen central, ¿no? De origen tumoral, ¿ya? En la hipófisis. Entonces, aquí lo importante también es que en estos tumores es importante reconocer la diferencia de producción. ¿Por qué? Porque pueden existir tumores que se traten con medicamentos, ¿ya? Es decir, quimioterapia. Y pueden existir otros tumores que van a necesitar de la resección quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tumor que se trata médicamente? El tumor hipoficial que se trata médicamente. ¿Cómo? El prolactinoma, ¿no? Claro, el prolactinoma es el único tumor hipoficiario que se trata con medicamentos, ¿no? ¿Con qué medicamentos? Bromocriptina, cabergolina, ¿no? Bromocriptina, primera elección, cabergolina, segunda elección, ¿no? Que hoy en día ya se usa cabergolina como primera elección, ¿no? Porque tiene mejores efectos colaterales que la bromocriptina, ¿ya? Y el tumor productor de hormona de crecimiento también se trata médicamente, pero el fármaco no existe en el país, hay que importarlo a Estados Unidos y es muy caro, ¿no? Son las somatostatina, ¿no? ¿Ya? O el octeótride. El octeótride
es un medicamento que se usa para el tratamiento de los tumores, ¿no? Que producen hormona de crecimiento. En el caso de los niños, estos tumores que producen hormona de crecimiento van a producir gigantismo. Y en los adultos, ¿qué producen? ¿Qué enfermedad? La acromegalia, ¿no es cierto? Ok, entonces, ese es el aspecto importante de esta lesión, ¿no? Del adeno, de los receptores de la adenohipófisis y la adenohipófisis. Anatómicamente, estas lesiones, pues, o la ubicación de estas lesiones nos van a permitir abordar el cráneo, abordar la lesión a través de una vía transcraneal, un abordaje subfrontal, o a través de la vía nasal, ¿no? Un abordaje transesfenoidal. Recuerden que este es el cuerpo del esfenoides, entonces uno puede venir con un endoscopio, fracturar el piso anterior del cuerpo del esfenoides, entrar al seno esfenoidal, luego fracturar el piso de la silla turca y entrar aquí para poder resecar el tumor de la hipófisis. Entonces, a través de una vía endoscópica nosotros podemos resecar un tumor de la hipófisis siempre y cuando esta lesión sea más o menos pequeña, esté centralizada y no cubra las carótidas, ¿no? Porque lateralmente, lateral a la silla turca, están corriendo las arterias carótidas dentro del seno cavernoso. Entonces, cuando un tumor se extiende lateralmente hacia el seno cavernoso, pues es difícil poder resecarse a través de una vía transesfenoidal. ¿Okay? Entonces necesita resecarse a través de una vía transcraneal y a través de una abordaje microscópico, ¿no? Muy bien. ¿Y el hipotálamo? ¿Qué hace el hipotálamo? Pues, en realidad la glándula hipófisis es dependiente del hipotálamo, ¿no es cierto? También tiene una función endocrinológica. Si en el hipotálamo se produce, pues en realidad en el hipotálamo claro, en el hipotálamo se producen los precursores, ¿no? Los precursores de las hormonas que van a liberarse en la hipófisis, ¿no? Muy bien. Ok, ¿y qué saben de los ganglios basales? ¿Para qué sirven los ganglios basales? Vamos, función. ¿Sirven para algo o no? No sirven para nada. Si nosotros tuviéramos solamente una corteza motora, ¿no? Nuestros movimientos serían estos, ¿no? Sería muy... ¿Aló? ¿Aló? Entonces nuestros movimientos serían muy desequilibrados. En realidad los ganglios basales hacen que nuestros movimientos sean mucho más armónicos, ¿no? Obviamente cuando existe lesión a nivel de estos ganglios, pues nosotros vamos a tener movimientos anormales, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos anormales conocen ustedes? Las coreas. ¿Qué más? ¿No? Ya, las coreas, ¿qué más? Los temblores, ¿no? Los temblores, las coreas, las distonías. Disestesias, ¿no? Disestesias son alteraciones de la especificidad, pero distonías, ¿no? Son alteraciones del tono. Entonces, va a existir toda una especie de interacción entre estos ganglios basales que incluso van a llegar a interactuar con la sustancia negra que está a nivel de la protuberancia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué produce la sustancia negra? Una lesión en la sustancia negra o en este circuito que va desde los ganglios basales a la sustancia negra, ¿qué produce? ¿Saben? Ya, bueno, el Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque esta sustancia negra produce la dopamina, ¿no? Porque cuando hay una alteración de esta estructura, el paciente no tiene dopamina y comienza a tener estos problemas de temblor, ¿no? Hay otros síndromes de temblor, como es el temblor esencial, ¿no? El temblor esencial es aquel temblor en el que uno, pues, presenta el temblor cuando hace cierta actividad, ¿no? Y el Parkinson es una enfermedad
que se presenta sin actividades, que no tiene una interacción con alguna actividad, ¿no? Es decir, a un temblor esencial le dices, oye, que está temblando, y de pronto le dices que sujete un vaso y probablemente lo va a sujetar bien, ¿no? Aunque con el tiempo también esto puede deteriorarse, ¿no? El temblor esencial se trata más que todo como cuando verdaderamente, ¿no? ¿Y el Parkinson? ¿Con qué se trata el Parkinson? ¿Qué? Dopamina, levodopa, ¿no? Levodopa cálido, ¿cierto? Entonces, sí, esta es más o menos la importancia de este circuito, ¿no? En realidad estos núcleos basales pues incluyen, ¿no?, al núcleo caudado, al globus pallidum, al putamen, ¿no? ¿Dónde está? Aquí no lo hemos puesto, pero hay un núcleo que se llama el núcleo subtalámico de Lewis, ¿ya? Ese núcleo subtalámico de Lewis, que está obviamente debajo del tálamo, pues es el target para las cirugías de Parkinson, ¿no? Cuando uno va a colocar un neuroestimulador, pues ubica ese núcleo subtalámico, que es más o menos del tamaño de un granito de arroz, lo ubica con una estereotaxia, y a través de la cirugía estereotáxica se le coloca el implante, que es un electrodo, ¿no?, que llegue hasta esa zona, se le saca el electrodo y se coloca una batería por debajo de la clavícula. Y esa batería pues va a emitir impulsos eléctricos, pero con microvoltajes, pues no de muy baja amplitud de intensidad, y eso va a reemplazar la estimulación química producida por ¿no?, en el circuito de los ganglios basales, y se va a reemplazar por estimulación eléctrica, ¿no? Entonces el paciente comienza a tener mejoría en sus funciones motoras por esta estimulación eléctrica del núcleo subtalámico de Lewis. ¿Okay? El tronco encefálico parece complejo, tiene muchas letritas y todo, pero en realidad es sencillo, ¿no? Tenemos en el tronco el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, ¿no es cierto?, que están obviamente delante de toda la parte del cerebro, ¿no? Todo esto está en la fosa posterior. Y todos estos descansan o forman el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Este es el cuarto ventrículo y el piso del cuarto ventrículo está aquí. Entonces los núcleos de los nervios craneales se encuentran, muchos de ellos, aquí en el piso del cuarto ventrículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo peculiar en las enfermedades del tronco cerebral? ¿Cómo es la caracterización sindrómica o clínica de las enfermedades del tronco? ¿Por qué se caracterizan los síndromes de tronco? ¿Saben? Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el área motora, esto me va a dar pues una hemiparesia contralateral, ¿no? Si yo tengo una lesión motora el lado derecho, pues me va a dar una hemiparesia o un hemiplegia izquierda, ¿no? ¿Cómo es la caracterización clínica de los síndromes de tronco? O sea, yo tengo un paciente con una hemiplegia izquierda, ¿no es cierto? ¿Cómo hago la evaluación para saber si ese paciente tiene una lesión a nivel cortical o a nivel del tronco? ¿Cómo es? Neurología, por eso te voy a enseñar. ¿Quieres enseñar neurología? Entonces, aquí en los síndromes de tronco, pues están los denominados síndromes alternos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué son síndromes alternos? Porque producen déficit motor del lado contrario, pero déficit del nervio craneal del mismo lado. ¿Okay? Entonces, déficit craneal del mismo lado asociado a un déficit motor del lado contralateral es el síndrome de tronco, ¿cierto? ¿Y cómo reconocemos la ubicación de la lesión a lo largo del tronco? Pues reconociendo el déficit de los nervios craneales. Por ejemplo, si tenemos una lesión, una hemiplegia del lado contralateral y una lesión del tercer nervio craneal de la cara, ¿no? ¿Dónde estará la lesión? En el mesencéfalo.
Si tienes una lesión contralateral, ¿no? Motora, asociada a una parálisis facial ipsilateral, ¿dónde está la lesión? Parálisis facial ipsilateral asociada a hemiparesia contralateral. ¿En qué parte del tronco está la lesión? En la protuberancia, ¿no? Porque los núcleos y las raíces del séptimo van a salir desde la protuberancia. Ahora, si tú tienes una atrofia de la lengua, ¿no? En una lesión crónica, digamos, ¿no? Porque en una lesión aguda, obviamente, una hemorragia, por ejemplo, lacunar del bulbo, pues te va a llevar a coma, ¿no? Pero si tienes una lesión crónica, por ahí un cavernoma o algún tumor que esté creciendo lentamente en esta estructura, pues te va a dar una hemiparesia contralateral asociada, digamos, a una atrofia, una hipotrofia de la lengua, ¿no? Una hipotrofia de la lengua, una hipotrofia ipsilateral de la lengua con una hemiparesia contralateral es una afectación, o nos va a referir a una afectación del bulbo, ¿no? ¿Okay? O una atrofia de los músculos espinales con caída del hombro de ese lado y hemiparesia del otro lado, igual, ¿no? Por la emergencia de los nervios espinales. Entonces, en realidad, la semiología de las lesiones del tronco es sencilla, ¿no? Síndromes alternos, hemiparesia contralateral y lesiones de los nervios craneales ipsilaterales. ¿Okay? Entonces, este es más o menos un diagrama del rostrum de la protuberancia, ¿no? Y de la base del cráneo. Está yendo inclusive aquí está el quiasma, el infundíbulo, aquí están los nervios olfatorios, ¿no? Los tractos olfatorios, los cuerpos mandilares, ¿no? El pedúnculo cerebral, por aquí atrás ya está el mesencéfalo, esta ya está, ¿no? El puente, y este es el bulbo, ¿no? Entonces, el nervio más grueso que existe a nivel de los nervios craneales en la protuberancia es el trigemio. El trigemio es un nervio bastante grueso y se ve, pues, muy dilatado bajo la microscopía. ¿Qué más aquí? En esta parte del bulbo, pues bueno, aquí existe, ¿no? Una incisura bulbo-protuberancial por donde emergen las raíces del sexto nervio craneal, séptimo, octavo y noveno, en esta incisura bulbo-protuberancial. Debajo de esa incisura está el bulbo, ¿no? Aquí están los pilares, ¿no? del tracto motor, y aquí está la oliva, ¿no? Esta estructura olivar es muy importante porque divide la emergencia de los nervios craneales bajos en nervios preolivares y nervios retroolivares, ¿ya? Entonces, el hipogloso, el 12, el 12º nervio craneal, es un nervio preolivar, mientras que el 10, el 11, ¿no? Son nervios retroolivares, ¿ya? Eso es básicamente lo que había que aprender de este gráfico. Apréndanse bien. Creo que en algún examen les puse el diagrama y les puse que colocaran esto. No está muy complicado. Muy bien. ¿Qué más? En cuanto al cerebelo, ¿para qué sirve el cerebelo? Coordinación, ¿no? Coordinación, ¿cierto? ¿Y qué produce una lesión cerebelosa? ¿Qué síndrome tiene? Una ataxia cerebelosa. Muy bien. Esto en neurocirugía bueno, lo hemos visto por experiencia. Las ataxias generalmente se producen cuando hay lesiones del pelvis, es decir, de la parte central del cerebro. Cuando, por ejemplo, hay tumores del ángulo punto cerebeloso que comprimen el cerebelo y pueden dañar parte de la parte de los lóbulos cerebelosos, la lesión no es tan evidente, la clínica no es tan evidente, ¿no? La clínica entonces se expresa más que todo por la formación central que es el pelvis cerebeloso, ¿no?
Entre el cerebelo, nuevamente entre el cerebelo y el tronco, ¿no? Está este espacio que es el cuarto ventrículo, ¿no? Este cuarto ventrículo se comunica con el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio. Este es el acueducto de Silvio, ¿no? Y por detrás de este acueducto de Silvio está el tubérculo cuadrigeminal, ¿no? Donde están los folículos superiores e inferiores, y la glándula pineal. Esto es importante porque en las lesiones o en los tumores de la glándula pineal, pues esta va a comprimir los folículos y además va a obstruir el acueducto de Silvio. Eso va a producir hidrocefalia, ¿no? Por dilatación del tercer ventrículo, entonces va a producir una hidrocefalia obstructiva. Y la compresión directa de los folículos va a producir un síndrome de Parino. ¿Saben cómo es el síndrome de Parino? Síndrome de Parino. Bueno, es una parálisis en la mirada vertical. Los pacientes miran de frente, pero no pueden mirar hacia arriba, ni hacia abajo. ¿Ya? Entonces es el síndrome de Parino. Muy bien. Ahora lo otro, aquí como pueden ver ustedes, en el cuarto ventrículo pues existe epéndima. Este cuarto ventrículo es el sitio más frecuente de la formación de los tumores, ¿ya? De los ependimomas. Entonces en la fosa posterior los ependimomas que se ubican en el cuarto ventrículo son de los más comunes. Mientras que hay una lesión similar a los ependimomas que se forma más que todo en esta estructura que está más relacionada con el cerebelo y que son los meduloblastomas. Entonces en la fosa posterior esas dos lesiones son las más frecuentes: los meduloblastomas que se forman más en la parte cerebelosa y los ependimomas que se forman a nivel del cuarto ventrículo. Muy bien. En cuanto a la médula espinal, ¿cuántos nervios cervicales tenemos? ¿Cuántas raíces cervicales? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Cuántas raíces cervicales tenemos? 8, ¿cierto? Entonces, la C1, ¿por dónde nace? ¿O por dónde sale? ¿De qué estructura sale? La primera raíz espinal. En la unión occipito-cervical, ¿no? Entre el occipital y C1. ¿Y la C8 por dónde sale? Entre la última vértebra cervical y la D1, ¿no? Lo que significa que la D12, la raíz D12 va a salir por debajo de la vértebra D12, ¿no es cierto? La raíz L1 va a salir por debajo de la vértebra L1. La raíz L5 va a salir por debajo de la L5. Esto es importante porque cuando hagamos semiología de la semiología de la columna, pues va a ser necesario reconocer dónde está la patología espinal de acuerdo a la semiología, ¿no? Porque la expresión clínica de una lesión en L5 es diferente a la expresión clínica de una S1, ¿no? La L5, pues como van a ver más adelante, va a hacer que levantemos el pie, ¿no? Que podamos caminar de talones, mientras que la raíz S1 va a hacer que nosotros caminemos de puntas. Entonces es sumamente importante reconocer y asociar estas alteraciones clínicas con los nervios espinales, ¿no? Y básicamente el segmento de los nervios espinales, porque cuando entres a hacer una cirugía de una hernia que te esté produciendo una lesión en el L5, pues necesitas definir dónde está la lesión, ¿no? ¿Está entre L5 y S1 o está entre L4 y L5? Eso lo vamos a ver en semiología espinal, ¿no? Eso es importante. A nivel espinal, la configuración anatómica de la médula también es muy importante. Todo lo que está en la región posterior de la médula espinal pues va a cumplir una función más que todo sensitiva, y todo lo que está en las astas anteriores, en los segmentos anteriores, con una función motora, ¿no? Entonces hay que reconocer los diferentes haces, las diferentes fibras sensitivas y motoras y su recorrido para entender un poco los síndromes clínicos que se presenten. Muy bien. Cuando
cuando nosotros vemos a nuestros pacientes, cuando evaluamos a los pacientes neuroquirúrgicos, ¿no? En las evoluciones, en los pacientes posoperados, en los pacientes que están hospitalizados en neurocirugía, valoramos estos aspectos, ¿no? Primero, las funciones superiores, ¿no? ¿Qué significa la cognición? ¿Cómo valoramos cuantitativamente la cognición? ¿Cómo valoramos las funciones superiores de los seres humanos, pero de manera cuantitativa? ¿Sí? ¿Qué escala usamos? ¿Perdón? Con la escala de Glasgow. Usamos la escala de Glasgow, ¿no? ¿Por qué? Porque la escala de Glasgow nos va a ayudar a determinar la evolución del paciente. Hoy puede tener Glasgow 13, mañana puede tener Glasgow 12, 11, lo que significa que el paciente se está deteriorando, lo que a su vez significa que de repente el tratamiento no está siendo el más óptimo. ¿Ok? Entonces, el Glasgow, como ustedes saben, se ha creado pues, ¿no? para determinar la evolución de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Pero hoy en día se utiliza para casi todas las patologías neuroquirúrgicas, porque es una buena forma de valorar cuantitativamente el estado neurológico del paciente. ¿Okay? Obviamente podemos hacerle análisis cualitativos, ¿no? Como la lucidez, la orientación, ¿sí? Pero es mucho mejor utilizar el Glasgow porque nos ayuda, como les digo, a valorar la evolución de los pacientes. ¿Ya? Luego de evaluar la parte cognitiva, valoramos la función motor, ¿cierto? Vemos si el paciente tiene algún déficit motor complejo, central, que puede ser una hemiparesia, una paraparesia, lo que sea. O puede ser también una lesión más específica, por ejemplo, el paciente de repente no puede flexionar el brazo, ¿no? Entonces, hay un principio básico, ¿no? Cuando las lesiones son más centrales, los grupos musculares que se afectan son más grandes. Si hay una lesión central, es una hemiplegia o un grupo muscular bastante grande. Cuando las lesiones son más periféricas, son más de nervios periféricos, de raíces, de plexos, los grupos musculares son más específicos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, afectación de C5, hay algo. El paciente no puede flexionar el brazo por afectación del bíceps. ¿Se entiende? Entonces, mientras más central es la lesión, los grupos musculares son más grandes. Luego valoramos la función sensitiva, ¿no? Valoramos la sensación térmica, la sensación analgésica y la sensación del tacto fino, así como que la sensación del tacto grueso o la estilataxia del paciente, ¿no? La ubicación del paciente en el espacio. Bien, tenemos que evaluar la coordinación, ¿no? ¿Qué estructura está encargada de la coordinación? Me dijeron. El cerebelo, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos? Básicamente viendo si la coordinación del paciente es buena, pues es sencillo. Para ver extremidades superiores se hace la maniobra punta-nariz, ¿no? Punta la nariz con el dedo y uno puede ver si hay dismetría, ¿no? El paciente generalmente, lo que normalmente las personas hacemos es guiar, ¿no? Y definir básicamente la dirección, ¿no? Entre el dedo y la nariz. Lo que los pacientes con daño cerebeloso hacen es esto, ¿no? Por eso es una dismetría, ¿no? No pueden medir bien el objetivo, entonces tiemblan mucho y tienen ese grado de dificultad para localizar el daño. En las extremidades inferiores se hace la prueba del talón-tobillo, ¿no? Entonces, rodilla-tobillo con el talón, ¿no? Uno le pide al paciente que lleve el talón aquí y que lleve el talón desde la rodilla hasta el tobillo. Entonces, normalmente nosotros llevamos en una dirección muy directa, muy recta. En cambio, los pacientes tiemblan mucho, ¿no? Con su piecita. Síndrome cerebroso. Ahora, si el paciente todavía puede deambular y uno quiere evaluar este tipo de alteraciones de la coordinación, pues para el paciente va a tener ataxia, ¿no? Abre las piernas para balancearse, camina abriendo las piernas, ¿no es cierto? Y con una ataxia, una abasia. Muy bien, entonces después de evaluar la coordinación, evaluamos nervios craneales. Para eso tienen que reconocer ustedes la función de cada nervio craneal, ¿no? ¿Cuántos nervios craneales tenemos? 7. 12 nervios craneales, ¿no? Entonces,
Hay que comenzar a evaluar cada nervio craneal y definir si tiene alteración o no. ¿Okay? También utilizamos reflejos, más que todo para definir si existe algún tipo de... No se usa más que todo para definir, para diferenciar entre un déficit motor central y uno periférico. ¿Ya? Cuando hay una lesión central, es decir, de primera motoneurona, pues hay una hiperreflexia, hay una espasticidad, hipertonía, ¿no es cierto? Mientras que cuando hay lesiones de segunda motoneurona, es decir, primera motoneurona es sistema nervioso central, ¿cierto? Segunda motoneurona es sistema nervioso periférico. De la médula para afuera, segunda motoneurona. De la médula para arriba, primera motoneurona, ¿cierto? Entonces, cuando existe una lesión de segunda motoneurona, los pacientes generalmente tienen la reflexia, hipotonía, ¿no? Laxitud. Muy bien. Además de lo del Glasgow, pues las funciones mentales superiores incluyen el lenguaje, ¿no? Y estos trastornos del lenguaje, pues cuando se presentan por una lesión del sistema nervioso central, se denominan, ¿cómo se llaman los trastornos del lenguaje producidos por una alteración del sistema nervioso central? Las afasias, ¿no? Son las afasias. ¿Okay? Y además de estas, también vamos a tener otras alteraciones, pero en cuanto a la percepción y en cuanto a la construcción. Las alteraciones de percepción a nivel del sistema nervioso central se denominan agnosis, ¿ya? Y las alteraciones en cuanto a la capacidad de elaboración y construcción, ¿no?, de nuestro sistema nervioso central se denominan apraxias. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene una lesión, por ejemplo, parietal, sí, podría tener un poco de analgesia, anestesia y todo eso, pero lo que los pacientes o lo que se entiende más por una alteración a nivel, una alteración sensitiva a nivel del sistema nervioso central es la alteración que tiene el paciente en la capacidad de procesar los fenómenos sensitivos. No es que toque o no, sino que, por ejemplo, tú le das una llave y que con los ojos cerrados él reconozca a través del tacto que eso es una llave. O si le das una determinada estructura geométrica, ¿no?, el paciente a través de sus funciones cerebrales superiores reconozca que eso es un cubo o es un cilindro, o que reconozca qué figura se le está diagramando en el cuerpo, ¿no? Todo ese proceso de elaboración sensitiva, pues se denomina agnosia, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a las apraxias, como les digo, pues es la capacidad de elaboración, ¿no? Por ejemplo, una apraxia ideomotora es llevar a cabo la construcción de algo que tú estás imaginando, ¿no? El ejemplo clásico es cómo encender un cigarrillo, ¿no? Entonces tú le preguntas al paciente cómo encender un cigarrillo, el paciente puede que reconozca, ¿no?, cómo hacerlo, pero cuando le dices que lo haga, pues no sabe, ¿no? O sea, no sabe por dónde comenzar, si llevarse el cigarrillo primero a la boca, o si encender primero el palillo de fósforo, o no logra asociar eso, a pesar de que él sepa que sí se requieren hacer algunas cosas para encender un cigarrillo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una disartria y una afasia? Ambos son trastornos del lenguaje, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es una disartria? Disartria, una capacidad para articular, ¿no? Entonces, la disartria, si bien es cierto, puede ser por una alteración en cuanto a la configuración de todo este componente fonético que tenemos, pues también puede producirse por una alteración en los núcleos de los nervios craneales bajos, ¿no? Por ejemplo, una alteración del hipogloso puede producir una disartria, una alteración del glosofaringeo también puede producir una disartria, ¿no? Muy bien. Estas afasias, en general ustedes conocen, ¿no?, dos tipos de afasias, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, ¿no? Una afasia
expresiva y la otra una fascia comprensiva, ¿no es cierto? Entonces, en la fascia expresiva, generalmente ustedes van a reconocer a los pacientes afásicos. Los pacientes afásicos están más o menos bien, lucen bien, están en cama, están despiertos, no tienen tendencia a la somnolencia ni al sopor, pero tú les preguntas algo y no te responden. O te responden y te dan una palabra o algún sonido así que se les ocurra. Pues no pueden murmurar o pueden decir algo, pero no logran emitir una palabra. Los pacientes con afasia expresiva, ¿no? Entonces, sí, a muchos de los internos, de los estudiantes, les parece muy raro tener esos casos, porque no los han visto antes, pero una vez que reconoces que eso es una afasia, nunca más te olvidas, ¿no? Es una afasia. Un paciente que, por lo demás, mueve las extremidades, hace todo, está con los ojos abiertos, está pendiente de lo que está sucediendo alrededor, pero no logra comunicarse, ¿no? Eso es una afasia expresiva. Y en la afasia comprensiva, el paciente comienza a hablar varias cosas, pero no logra entenderte. Tú le preguntas algo y te da una respuesta, o intenta, o ni siquiera, tú puedes notar que el paciente ni siquiera entiende la pregunta, ¿no? Simplemente te mira, comienza a hablar cualquier cosa y no entiende lo que te está diciendo. Muchos de estos pacientes sí presentan cierto grado de pánico cuando se dan cuenta de que no pueden comunicarse, ¿no? Se desesperan. Y existen pues variaciones de estas afasias, ¿no? Tanto la expresiva como la comprensiva pues pueden tener algunas variaciones, como por ejemplo estas variaciones transcorticales, motoras y sensitivas, o pueden ser lesiones mucho más globales. Bien, pero básicamente son una mezcla de lo que se presenta tanto en las afasias expresivas como comprensivas, ¿no? Tenemos 4 parámetros para valorar estas afasias. Una muy importante es esta repetición. Si el paciente logra repetirte por lo menos algo de lo que tú le pides que repita, pues su afasia es más o menos como que una afasia parcial, una afasia incompleta, ¿no? Y esta es más una afasia transcortical, ¿no? Es decir, no lesiona las áreas del lenguaje específicamente, sino las áreas aledañas a las áreas del lenguaje, ¿no? En este caso del área de Broca, que está aquí en el opérculo, pues una lesión en este área de Broca va a producir una afasia expresiva muy expresiva, ¿no? Y mientras que una afasia transcortical puede tener una lesión aledaña al área motora, y estos pacientes van a tener todavía la capacidad de poder repetir, ¿no? En cuanto a la afasia global es la más severa, implica tener tanto afasia expresiva como afasia de compresión, y es una de las que tiene un peor pronóstico, ¿no? Comparando una afasia de expresión con una afasia de comprensión, las afasias de expresión se resuelven más fácilmente que las afasias de comprensión, tienen un mejor pronóstico. En cuanto a las agnosias, ya les decía, son alteraciones en la percepción de los pacientes y pueden tener muchas variedades, pues, ¿no? Esta prosopagnosia, pues, que significa que los pacientes no logran reconocer las caras de otras personas que antes conocían, ¿no? La simultagnosia, que significa, oye, sí, yo me paro aquí y yo puedo reconocer que ella está durmiendo, yo puedo reconocer que él está cansado, puedo calificar a cada uno de ustedes, pero cuando tengo una visión panorámica de la clase, me pierdo. No puedo reconocer varias caras al mismo tiempo, o varias acciones al mismo tiempo. Eso se llama simultagnosia, ¿no? En cuanto a estas agnosias que son táctiles, tenemos esta asterognosia, que es básicamente no reconocer las figuras o los sólidos con las manos, ¿no? No reconocer si algo es un triángulo, un rectángulo, una esfera, un cilindro. La atopognosia, cuando alguien te presiona en determinado punto, puede ser la rodilla, el codo, lo que sea, el paciente no logra reconocer qué zona le están tocando. ¿Okay? La agrafoestesia, que significa que, oye, ¿sabes qué? Yo voy y te dibujo, no sé, en el abdomen te dibujo una estrella y el paciente no logra reconocer que eso es una estrella. ¿Okay? La asomatognosia, los pacientes generalmente no logran reconocer una parte de su cuerpo.
y la anosognosia, los pacientes no logran reconocer que están enfermos. Que en cuanto a las apraxias, ya hemos conversado, son alteraciones para construir, ¿no? Entonces tenemos estas ideatorias, ideomotoras, apraxia del vestido, apraxia de la marcha. La apraxia de la marcha es una apraxia muy particular. Generalmente los pacientes, cuando los recuestas y les dices intenta caminar, los pacientes te levantan la piernita y hacen como que estuvieran caminando. Pero los paras y les dices que caminen y no cuentan. No saben cómo iniciar una marcha, ¿no? Se da en los pacientes con hidrocefalias normotensivas, ¿no? Parte de la triada de Jacquinadas, ¿ya? Pacientes que tienen hidrocefalias crónicas, que han ido avanzando lentamente, producen este tipo de cuadros. Muy bien. Lo que les decía, en cuanto a la función motora, es importante reconocer si una lesión es de la primera motoneurona o si la lesión proviene de la segunda motoneurona, ¿no? Los reflejos, ¿no? En los de la primera motoneurona son pues más vivos, los pacientes tienen hipertonicidad, espasticidad, ¿no? Los reflejos están hiperestimulados y los grupos musculares son más amplios, ¿no? En cambio en la segunda motoneurona, ¿no? Esta es la primera motoneurona, ¿no? ¿Cierto? Va desde la corteza hasta la médula, y en la médula, en el asta anterior, hace su sinapsis, ¿no? Y desde su sinapsis salen a través de las raíces ya como segunda motoneurona, ¿no? Esta es una raíz posterior, esta es una raíz anterior. Cuando esta raíz posterior se une a la anterior, forma el nervio periférico, ¿no? El nervio es la unión de dos raíces, ¿okay? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre estas lesiones. Y en cuanto a la función sensitiva, del mismo modo, ¿no es cierto? Existen dos vías, ¿no? Una esta espinotalámica anterior, la otra, ¿no? Esta espinotalámica anterior, que ambas vías sensitivas vienen por los cuernos posteriores, entran por el asta posterior, y una de ellas, ¿no? Que se encarga de la alteración, que se encarga del dolor y de la temperatura, cruza hacia la parte anterior y luego sube, ¿no? Asciende hasta el tálamo y luego hasta el tálamo y luego a la corteza sensitiva, ¿ya? Esto es muy importante esto, bueno, esto que les voy a decir. Mientras que la otra vía sensitiva básicamente se queda atrás y sube a través de los cordones posteriores. Es decir, hay dos vías sensitivas, una que entra por los cordones posteriores y luego se va y cruza el canal ependimario, ¿no? Hasta llegar a la región anterior de la médula y luego asciende hasta el tálamo y a la corteza espinal. Mientras que la otra no cruza, ¿no? Y simplemente sube a través de los cordones posteriores. Esta, la azul, la que cruza este canal ependimario, transmite la sensibilidad del dolor y la temperatura. Mientras que esta, la roja, transmite la sensibilidad fina, el tacto fino y la propiocepción, es decir, la capacidad que el paciente tiene para reconocer su posición en el espacio. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Porque existen lesiones aquí a nivel central, a nivel ependimario, que pueden ser, por ejemplo, tumores, ependimomas de esta zona, o lesiones más comunes como las siringomielias. Las siringomielias son dilataciones de estos conductos. Entonces, ¿qué hacen estas lesiones? Cuando crecen, cuando se amplían, pues comprimen las fibras sensitivas, ¿no? Y van a producir una disociación termoalgésica. Es decir, el paciente, por ejemplo, ¿no? Tiene una lesión espinal un poco alta, y el paciente, tú lo evalúas y te dice, doctor, ¿sabe qué? Yo no siento ni el frío ni calor en la mano. Usted me puede pellizcar y no, tampoco siento el dolor. Pero si me toca, sí siento que me está tocando el brazo y la mano. Le pides, oye, y haz tus maniobras y todo eso, la función motora, la coordinación y todo eso está presente. Entonces, en ese paciente existe
una disociación termoalgésica. Es decir, el paciente tiene abolición de la temperatura y el dolor, pero su propiocepción y la sensibilidad fina están preservadas. ¿Ya? Cuando existe esa pregunta en el examen, pues lo más típico es silicomiel, ¿no? La alternativa es silicomiel, ¿no? Los pacientes con silicomiel producen estas lesiones y no son tan infrecuentes, son bastante comunes. ¿Bien? Muy bien. Ustedes me han hablado sobre la ataxia, pues sí, los cuadros cerebelosos producen ataxia, pero no son los únicos que producen ataxia. ¿Okay? Los cuadros vestibulares, los problemas vestibulares, los problemas del octavo nervio craneal, ¿no? En su rama vestibular también producen ataxia, una ataxia vestibulocochlear. Y las alteraciones del cordón posterior, de aquellas fibras que te permiten reconocer tu posición en el espacio, en las tres dimensiones, estas también producen ataxia, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener antiguamente, ¿no? Uno podía tener una sífilis terciaria con afectación de los cordones posteriores de la médula, y estos pacientes presentaban ataxia de los miembros inferiores, ¿no? Abacia, ataxia, no podían caminar o caminaban abriendo los pasos, ¿no? Es una ataxia progresiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos tres tipos de ataxias. Una ataxia sensitiva, una ataxia cerebelosa y una ataxia vestibular. ¿Okay? ¿Cómo diferenciarían ustedes una ataxia sensitiva de una ataxia cerebelosa y una ataxia vestibular? ¿Qué harían? ¿Cómo evaluarían a su paciente? De pronto les viene un paciente que sí tiene ataxia, pero no, o sea, no puede caminar, se balancea, está así, ¿no? Doctor, no puedo. Viene a su consultorio y dice, doctor, estoy mal. ¿Qué es lo que tiene? Es lo que me ha visto, doctor, no puedo caminar, no puedo sostenerme, ¿no? Entonces ustedes determinan, este paciente tiene ataxia. ¿Okay? ¿Cómo determinan dónde está la lesión? Si está en el cerebelo, si está a nivel vestibular o si está a nivel propioceptivo. ¿Qué opinan? ¿Ustedes pueden respirar con la mascarilla? ¿Sí? ¿O está mal? ¿O los demás estaban mal? Ya, ¿qué hay? A ver, díganme, chicos. ¿Cómo es? En la vestibular creo que hay una maniobra donde el paciente se le mueve bruscamente. No recuerdo muy bien. Ya, se mueve la cabeza, ¿no? Para implementar el vértigo y todo eso. Ya, claro, por ejemplo, en la vestibular, la presencia del vértigo. ¿Qué es el vértigo? La sensación de caerse, ¿no? Los pacientes con una ataxia vestibular generalmente vienen con esa sensación. Y también con esa sensación que es unilateral, ¿no? Porque una ataxia vestibular puede ser unilateral, no puede ser derecha o izquierda. ¿Qué más tendrían los pacientes con ataxia vestibular? Si digamos es un tumor del ángulo cerebeloso del octavo nervio craneal, ¿no? O un tumor del ángulo cerebeloso, un schwannoma vestibular. Un schwannoma vestibular te va a producir eso, te va a producir una ataxia, pero el octavo va bastante cerquita al séptimo nervio craneal. Entonces, generalmente los pacientes con estas ataxias van a tener parálisis faciales del mismo lado, ¿no? Y algo muy importante, los pacientes con estas ataxias vestibulares pues van a tener un romper, ¿no? Aquí que dice un romper positivo. ¿Qué significa? ¿Qué significa un romper positivo? Que si los pacientes están parados y ya tenían un cuadro así, ya, va a ser así, ¿no? Que tú los pones a los pacientes y les dices que cierren los ojos. Los pacientes cierran los ojos y pucha, todo se desequilibra y se van a ir a todos lados. Ok, le dice, abre los ojos y se calman. Significa que la visión, la función visual les ayuda a controlar su ataxia. Un romper positivo significa eso, que hay variaciones en el paciente cuando abre y cierra los ojos, ¿no? En una ataxia cerebelosa ese romper no existe. ¿Por qué? Porque el centro básico del equilibrio está alterado, es decir, el paciente con los ojos abiertos o con los ojos cerrados va a seguir teniendo ese mismo grado de ataxia, no va a cambiar. ¿Okay? Entonces un paciente cerebeloso va a tener un romper negativo. ¿Okay?
Entonces, ¿y qué más? ¿Y cómo distinguiríamos una ataxia propioceptiva o una ataxia sensitiva? Pónganse, tenemos un tumor o una sífilis terciaria a nivel de la D5, D6, ¿okay? De la quinta, sexta vértebra dorsal. Esos pacientes van a tener ataxia en las extremidades inferiores, pero las extremidades superiores van a estar normales. ¿Por qué? Porque la lesión está por debajo del plexo braquial, ¿no? El plexo braquial va de C4 hasta D1. Entonces, los pacientes que generalmente tienen estos cuadros de ataxias sensitivas, pues tienen diferenciación en la parte superior e inferior. No todo el cuerpo está atáxico, ¿no? Y generalmente son las extremidades inferiores las que están atáxicas. ¿Ok? Aquí pueden tener las principales causas de estas ataxias, ¿no? Tanto cerebrosas, sensitivas como vestibulares. En cuanto a los nervios craneales, es algo que ustedes tienen que repasar, lean, revisen bien. Nervios craneales, el olfatorio, el segundo el nervio craneal el óptico, el tercero es el motor ocular externo, ¿no es cierto? Perdón, el motor ocular común, ¿no es cierto? ¿Qué hace este nervio? ¿Qué hace el tercer nervio craneal? Ya, sí, también se encarga de la actividad pupilar. ¿Qué más? Del movimiento de los ojos, ¿no? Del movimiento de los ojos. En realidad, el tercer nervio craneal se encarga de todos los movimientos de los ojos, excepto ¿cuáles? Excepto la mirada externa, ¿no? O sea, la mirada externa no es función del tercer nervio craneal. Y lo otro, la mirada patética, esta mirada, ¿no? Hacia abajo, esa tampoco es función del tercer nervio craneal. Pero todos los demás movimientos, arriba, abajo, ¿no? Hacia adentro, oblicuos, son función del tercer nervio craneal. ¿Okay? El cuarto nervio craneal, el troqueal. ¿Ese qué hace? ¿Qué hace el cuarto nervio craneal? También movimiento de los ojos, ¿no? ¿Pero de qué? Si el tercero mueve todo, casi todo, ¿qué hace el cuarto? Ya, el cuarto se encarga de esta mirada, ¿no? De la mirada patética, pues, ¿no? Hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Y cómo uno reconoce, generalmente los pacientes que vienen con lesión del cuarto, porque hay pacientes que vienen con lesión del cuarto, se paran cayendo, tropezando cuando bajan las escaleras. Ese es el cuadro típico. Estoy bajando las escaleras y no reconozco toda la escalera. Pero por lo demás estoy viendo bien, camino bien, solo cuando bajo las escaleras tengo problemas, ¿no? Cuarto nervio. Y el otro nervio ocular es el sexto, ¿no? El sexto, que es el motor ocular externo. ¿Qué hace este motor ocular externo? ¿Qué función tiene? Abdúcelo. Ya, abduce, ¿no? O sea, se abre, ¿no? Mirada hacia afuera. ¿Qué les he dicho? La mirada hacia afuera y la mirada patética son las únicas funciones que no realiza el tercer nervio craneal. ¿Ok? El nervio trigémino, ¿qué hace el nervio trigémino? El quinto nervio. ¿De qué se encarga? El quinto nervio generalmente se encarga de la sensibilidad de la cara. Y es muy importante porque, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre las neuralgias del trigémino, ¿no? Las neuralgias del trigémino vienen con dolores en la parte mandibular o maxilar o oftálmica, ¿no? Que son las tres ramas que tiene el nervio trigémino, y que son dolores que te pueden llevar al suicidio, porque son dolores muy intensos. Aquí generalmente hay pacientes que tienen estos cuadros, y generalmente estos pacientes tienen alteraciones en las ramas, tanto mandibular como maxilar. ¿Y qué hacen? Lo típico es que vayan al odontólogo y se saquen todos los dientes. Uno a uno, todos los sacan. Y luego vienen a hacerse dolor y dicen, mire doctor, yo tengo este dolor que es como un dolor de muelas, pero ya me han sacado ya los 3 molares de aquí, de arriba, de abajo, y no me cambia el dolor. Entonces esa es una neuralgia trigémina, ¿no? En realidad no hay ningún problema en la dentadura, sino es una lesión central, es una lesión del nervio, ¿no? Del nervio trigémino, cuyas causas pueden ser vasculares. A veces el nacimiento del nervio trigémino existe algún vaso, puede ser la arteria cerebrosa superior, que a través del tiempo va avanzando y comienza a tocar al nervio trigémino con cada pulsación, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay que hacer una cirugía y separar el nervio trigémino de esta arteria con un teflón. Pero hay otros casos, por ejemplo, que aparecen tras cuadros de herpes.
los cuadros de herpes, los cuadros de zóster, en la cara, pues los pacientes terminan con el cuadro, pero se quedan con una secuela de dolor neuropático, ¿no? Y es una neuralgia ligeera. Estos pacientes hoy en día también tienen tratamiento. Inicialmente se les administra carbamazepina, pero luego, si es que el cuadro no se les hace una cirugía, ¿no? Y la cirugía consiste en bloquear el nervio trigémino a través de su emergencia, dependiendo de los ramos, ¿no? Si es un ramo mandibular, pues se entra, se ubica el agujero oval y ahí se le coloca alcohol, por ejemplo, y se quema el nervio mandibular, ¿no? Entonces existen estos tratamientos, ¿no? Muy bien, el séptimo nervio es el facial, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a producir? ¿Cuál es la actividad del facial? ¿Qué hace? ¿Perdón? Sí, el movimiento de la cara, pues, ¿no es cierto? Facial, el movimiento de la cara. Existen pacientes que vienen con parálisis periféricas, ¿no? Parálisis de Bell, parálisis súbitas producidas por... ¿Saben cuál es la causa de la parálisis facial? De las que dicen los familiares que les ha dado viento, cuando salieron, o los cambios de clima, que son ciertos, ¿no? El cambio de clima que puede producirse, ¿no? Se levantan de pronto y salen en la madrugada y sí, pues, el aire está frío y ¡pam!, se les cae la cara. Es una parálisis periférica, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Saben? Vamos a ver. La gran mayoría están producidas, pues, por el virus de herpes, ¿no? Herpes, ya que afecta directamente al nervio facial. ¿Okay? Entonces ese aire frío, esos vientos que traen, si pues te traen virus de herpes, que te meten y pum, te producen la parálisis, ¿no? Y el tratamiento está básicamente enfocado a darles prednisona y aciclovir, ¿no? El aciclovir, a pesar de que la causa es más o menos lo del herpes en su gran mayoría de veces, pero el efecto de la aciclovir es bajo. Generalmente se les da prednisona, 2 semanas, 20 miligramos cada 8 horas. Se le asocia a aciclovir 200 miligramos cada 8 horas y terapia física, ¿no? Eso en una parálisis periférica, ¿no? Y una parálisis central, pues ya está producida por lesión cortical, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una parálisis central y una parálisis periférica? ¿Qué dicen? ¿Cómo diferencia una parálisis facial periférica y una parálisis facial central? Que la periférica es todo el rostro, en cambio la central es por debajo de la ceja. No, claro, la frente se preserva, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, lo que yo tengo visto es porque hay una disposición por la parte lateral ya más abajo de no sé qué zona, pero de CUSA, de modo que cuando la lesión es periférica ya la luz. Sí, en realidad porque los músculos supraoculares, los músculos de la frente, tienen doble inervación, ¿no? Tienen tanto inervación del mismo lado como del otro lado, ¿no? Entonces, en una parálisis facial central todavía se puede preservar esta actividad, ¿no? La actividad de esta parte de la frente. ¿Okay? Eso es importante. Muy bien. El octavo nervio, que tiene función vestibular y coclear, ¿no es cierto? Vestibular para el equilibrio y coclear para la audición, ¿cierto? El glosofaringio, ¿qué hace el glosofaringio? ¿Cómo se evalúa el glosofaringio? El paladar, la úvula, ¿no? La desviación de la úvula. Eso, así se evalúa, ¿no? Baja lenguas, uno ve y ve la úvula, si la úvula está desviada hacia uno u otro lado. ¿Okay? El vago, pues el vago ya es un nervio muy largo, tiene un recorrido muy largo, ¿no? Tiene función cardíaca, respiratoria, gastrointestinal, el vago es un nervio bien interesante. Actualmente se está haciendo neuromodulación del vago, porque es un nervio que actúa a nivel de todo el cuerpo y básicamente te regula la función autonómica, ¿no? Porque es un nervio autónomo, ¿no? Junto con
simpático, ¿no? El parasimpático es el vago, ¿no es cierto? Entonces, a través del nervio vago hoy en día se hacen terapias, por ejemplo, para restabilizar el sueño, para manejar el dolor, ¿no? ¿Para qué más? Del dolor crónico, de la fatiga, de los burnouts. Entonces, ¿por qué? Porque a través de este nervio uno podría estimular inclusive su frecuencia respiratoria, podría estimular su frecuencia cardíaca, puede estimular la presión arterial, ¿no? Actúa más a nivel autonómico. Entonces, se está haciendo bastante neuromodulación con este nervio. ¿Ok? Luego tenemos el 11, el espinal. ¿Qué hace el nervio espinal? ¿Dónde va el nervio? A los hombros, ¿no? Al trapecio. Al trapecio más que todo. Entonces nos permite elevar los hombros, ¿no? Nervio espinal. ¿Ya? Y cuando uno tiene una lesión de este nervio, pues los escalenos y el trapecio se van a hipotrofiar. Entonces el paciente tiene el hombro colgado, ¿no? Y el hipogloso, ustedes saben, se va a ir hacia la lengua y va a producirnos atrofia e hipotrofia de la lengua. ¿Okay? Esto evalúenlo, obviamente esto va a entrar